Bueno, como comentaba yo, ya vamos en el cuarto paso del abordaje diagnóstico. El cuarto paso es la mamografía tiroidea, donde es utilizada de rutina para la introducción de la citología, en el cual pues va a existir dos grandes, más bien tres grandes grupos, ¿no? Un hiperfuncionante, un isofuncionante y un hipofuncionante. Eso es en relación a la captación de yodo y todos los estudios que se hacen con tecnecio y captación de estos isótopos, ¿vale? Donde hay nódulo frío, nódulo tóxico, normal, en fin. Y por último, el quinto paso, que es el abordaje citológico, en el cual se considera como el mejor método costo efectivo para distinguir entre un nódulo benigno y maligno. Su uso ha permitido disminuir el número de cirugías, es un método confiable y seguro, pero recordar que el uso combinado con ecografía mejora la cantidad y calidad del material obtenido. Esto es, pues, que sea al momento de tomar la citología, sea guiada con ecografía. Existe una clasificación de forma muy generalizada donde hay un material inadecuado, benigna o negativa, sospechosa o indeterminada o maligna o positiva. También así pues les traigo la clasificación respecto al Bethesda en el 2017, donde el grado 1 es no diagnóstica o insatisfactoria, el grado 2 es benigna, el grado 3 hay atipia o lesión folicular, el cuarto es neoplasia folicular o de células de Hurtle, y el quinto sugestiva de malignidad, y sexta ya definitivo como malignidad o cáncer maligno. Existe aquí un pequeño algoritmo respecto a qué hacer ante un nódulo tiroideo sospechoso por ecografía. Se manda su analítica, en este caso recordar TS3 y TSH. Si la TSH está suprimida, como les comenté en las diapositivas anteriores, mandar una gammagrafía y en esa determinar los dos grandes grupos, hipocaptante o hipercaptante. Si es hipercaptante, cirugía; si es hipocaptante, mandarlo a PAF. O sea, realmente sí está muy fácil, aparentemente. En donde la PAF se determina malignidad, benignidad, inadecuado o indeterminado. Si es indeterminado, esto ya dependerá mucho del cirujano oncólogo y del abordaje con el endocrinólogo y también con el oncólogo clínico respecto a si realizar cirugía. Respecto a inadecuado, hay un determinado tiempo que nos dan de 3 a 6 meses para repetir la prueba, y el benigno es vigilarlo cada 2 años o un año, en dado caso de que exista crecimiento o dado sospecha, repetir la PAF. Malignidad, pues ya determinará el equipo de Ciru-Onco. Bueno, vamos a la siguiente clase, que es cáncer de tiroides en niños. Ese es muy amplio el tema, trataré de darlo lo más objetivo posible. La introducción se trata de una evaluación completa del nódulo tiroideo. Por eso quise primero mencionar sobre el nódulo tiroideo. Una vez que tenemos este amplio panorama, recordar que siempre que tengamos un nódulo tiroideo, mandar la objetividad para poder determinar si es benigno o maligno, ya que un porcentaje del 26.4% de estos nódulos pueden conferir malignidad en el paciente pediátrico. Debido a que los nódulos tiroideos pediátricos llevan este aumento de riesgo de malignidad, sí o sí se tiene que realizar un abordaje adecuado. El protocolo de estudio, antes de iniciar, quiero comentarles 6 puntos importantes, donde el 50% de los niños con carcinoma se presentan con nódulos tiroideos palpables. El adenoma folicular es la causa más común. El nódulo solitario en los niños tiene una incidencia del 20 al 73% de los tumores malignos. O sea, la respuesta aquí sería, ¿cuál es el tumor maligno respecto a tiroides con mayor incidencia? Pues el nódulo solitario. El más común, adenoma folicular. La masa cervical metastásica no inflamatoria sin dolor es el síntoma que se presenta en el 40-80% de los pacientes. O sea, nos va a llegar un niño con aumento del tamaño de un nódulo a nivel de cuello, ya sea anterior o lateral, y realmente no le duele. Las lesiones malignas suelen ser papilares o carcinomas foliculares, y hay un antecedente de suma importancia en el momento de hacer la historia clínica de si hay exposición o no a radiación. Esto es, por ejemplo, los pacientes que han sido sometidos a radiación, principalmente de algún tumor previo, ¿no? En relación a la frecuencia, el cáncer de tiroides en niños representa el 3% de todos los tumores malignos pediátricos. O sea, ojo, 3% de los malignos pediátricos. Y efectivamente, un nódulo tiroideo tiene un alto porcentaje de progresar a malignidad.
El caso de que la incidencia de tumores malignos en el bocio multinodular, pues simplemente es bajo, de 1 a 3%, respecto a 10 a 25% de los nódulos solitarios. Y el cáncer de tiroides pediátrico tiene un 3% de prevalencia, sobre todo en adolescentes, que se asocia a tiroiditis autoinmune. En relación a la frecuencia, el caso de la estripe celular es el papilar, constituye el 83%. También así, ese es el más agresivo, pero el pronóstico es mejor en relación a los adultos. Recordar que el cáncer medular de tiroides constituye el 5% de los cánceres tiroideos pediátricos, pero existe una asociación respecto a las neoplasias endocrinas múltiples de tipo MEN2 y acompañadas o no de ofeocromocitoma o bien hiperparatiroidismo o neuromas de la mucosa. En relación a la epidemiología, la mortalidad en relación a movilidad y sexo, bueno, la neoplasia de tiroides en niños suele ser un subtipo papilar bien diferenciado, suele presentarse ya en una enfermedad avanzada, los pulmones son los sitios de mayor metástasis y los niños tienen una mayor tasa de recidiva local y a distancia, pero suelen responder rápidamente a la terapia. Esto no quiere decir que mejoren o no, sin embargo el pronóstico sí es excelente, con una tasa de mortalidad del 10%, menor al 10%. En el caso del sexo, en relación a los niños menores de 15 años, la relación varón-mujer es de 1.5 a 1. Sin embargo, en la edad adulto, bueno, de adolescente y adulto joven, de 15 a 20 años, la proporción en relación a mujeres a hombres se invierte, siendo más común en mujeres 3 a 1 en relación a hombre. Epidemiológicamente, la edad pediátrica es más frecuente que se presenten en adolescentes. En menores de 10 años, suele ser, si se presentan, es muy común que sea maligno. Y en los niños menores de 10 años, suele ser un cáncer mayormente recurrente. O sea, como les comentaba, tiene mayor recidiva. ¿Qué pasa en los niños? ¿Cuál es la mayor causa de cáncer, específicamente a nivel tiroideo? Pues bien, que exista un antecedente de quizás el conducto tirogloso o bien un hipotiroidismo congénito, o sea, hay que estarlos vigilando, o en pacientes que previamente se sometieron a radioterapia, principalmente para tratamiento de trasplante de médula ósea o bien tratamientos de radiación primaria por linfoma Hodgkin. En la presentación clínica, usualmente es una masa cervical asintomática, como comenté previamente, no reportan dolor y usualmente no hay compresión de las vías respiratorias. No siempre se presentan problemas de disfagia o dinofagia y del 10 al 20% de los pacientes existe una metástasis a distancia en los pulmones y obviamente el 70% existe ganglios regionales, por lo cual estamos obligados a buscar a nivel axilar, cuello, ingles y submandibulares y retroauriculares para determinar esa malignidad. No es tan común la parálisis de cuerdas vocales, me refiero, pues, o del nervio laringio recurrente. Me refiero que se presente el tumor en sí, o sea, la cirugía sí te puede dar esa lesión siempre y cuando es dependiente del cirujano, pero o sea, me refiero que per se el tumor te de eso, pues no. En el examen físico existe uno o más nódulos indoloros, usualmente son mayores a 1.5 o incluso más grandes. La consistencia, si es remitente, o sea, que sea como palpable, pero zonas como crepitantes, por decirlo así, suele decirse que hay una hemorragia en el nódulo. En el dado caso que sea un quiste o un proceso inflamatorio, está la piel caliente, eritematosa y difusamente, aquí, bueno, aquí es un término que lo pusieron como tierna, pero es más como laxa la piel. La fijación de la masa a los tejidos circundantes y la parálisis de cuerdas vocales sugiere malignidad, aunque este proceso es poco frecuente, como lo había comentado previamente. En el caso de los tumores asociados a las mucosas de tipo 2, es más común los neuromas en lenguas y conjuntiva palpebral. O sea, estamos obligados a explorar bien cavidad vocal y a nivel de conjuntiva. ¿Qué hacer ante un paciente con un nódulo tiroideo? Bueno, ya lo vimos en las diapositivas previas. Son 4 pasos que hay que hacer. Sin embargo, usualmente los pacientes llegan en una etapa avanzada. Recordar que las etapas de supervivencia, pues a largo plazo son más del 95% y de mortalidad el 10%, como comentaba en las diapositivas anteriores. Bien, pues como comentaba yo en el estudio de los nódulos, pues historia clínica del niño, examen clínico, pruebas de laboratorio, ecografía,
La PAF, aunque aquí yo recuerdo que en alguna ocasión algún oncólogo me comentó que la PAF sí o sí no es determinante y no es determinante solamente sola, pues o sea, no es de gran ayuda, sino simplemente se debe de complementar con el resto. Y recordar que el papel de beneficio de la gammagrafía es limitado, solamente identifica hipercapnante o hipocapnante y ya nada más. En el estudio de laboratorio, recordar mandar T4, 3, TH normal, mandar anticuerpos antitiroideos, el antígeno carcinoma embrionario, las catecolaminas en orina, eso es en relación siempre y cuando exista una, una conexión o una sospecha de feocromocitoma o incidentalentodoma y los niveles de calcitonina, siempre y cuando sospechando de que ya está afectando la paratiroides. El diagnóstico por ecografía, recordar que siempre hay que pedir usualmente ecodoppler para verificar los nódulos hiperfuncionantes, o sea, calientes en la mamografía, o histológicamente generalmente benignos, lo que indica un flujo vascular intenso dentro de una lesión muy vascularizada y no hay flujo visible a través del resto de la glándula tiroides suprimida. Esto es muy importante para distinguir de que no se trate de un quiste, puesto que estos no tienen flujo vascular. En una neoplasia sólida hay un flujo intranodular, es una de las más útiles, ¿sale? Y también sirve como guía para la biopsia. Podemos observar que hay un flujo aumentado en la imagen de la derecha y en la imagen de la izquierda es multinodular y uno de ellos pues, es netamente concéntrico y pareciera que es de malignidad. En el caso de la tomografía, sin contraste, solamente es útil para determinar la extensión retroesternal, si hay invasión local o metástasis a ganglios linfáticos. Mm, Recordar que los niños tienen mayor afectación a nivel pulmonar y recordar que en la tomografía computarizada, pues usualmente son los hallazgos pulmonares respecto a una cuestión de invasión, son miliares y difusas y hay infiltración en los nódulos y pues prácticamente eso nada más. En la gammagrafía, pues es útil el diagnóstico con una presencia de conducto tirogloso, tejido tiroideo ectópico, no sirve para distinguir malignidad versus benignidad. Las lesiones sólidas que son frías en la gammagrafía son malignos alrededor del 30% de los niños y la gammagrafía de captación de yodo radiactivo revela a menudo metástasis ganglionares pulmonares. La biopsia por aspiración con aguja fina, refieren que es el estándar de oro en el estudio diagnóstico de los nódulos tiroideos en los adultos. Sin embargo, hay una cierta eficacia, pero no al 100% en el caso de población pediátrica, lo que les comentaba previamente. No suele ser práctico en niños menores de 10 años. La biopsia excisional bajo anestesia general se recomienda en esta población, o sea, en menores de 10 años se prefiere que sea biopsia y el uso de la reacción de cadena de la polimerasa respecto al PAF es beneficioso solamente para el marco de la investigación clínica, sin embargo, no ayuda a determinar o a darnos mejor pronóstico o mal pronóstico en los pacientes. O sea, hacer una PCR en la PAF, pues aunque yo sé que no nos compete porque eso es más del anatomopatólogo, pero pues saberlo que no es tan beneficiosa realizarla o que no nos va a dar un aporte de más, es importante saberlo. Disculpen aquí tanta letra, pero bueno, los hallazgos histológicos, recuerda que la adenoma folicular es la causa más común de los nódulos solitarios. Las neoplasias tiroides en los niños son papilar o subtipo papilar. Los cuerpos de samoma se rodean de depósitos calcificados y pueden encontrarse en aproximadamente el 50% de las lesiones. También así recordar que el carcinoma folicular es 18%, está encapsulado y tiene folículos altamente celulares y con microfolículos. Y en cuanto al tumor se encuentra para ser oxifílico o células de Hurtle, se llama tumor de células de Hurtle, pues comentaba yo previamente. Y la hiperplasia de células C se cree que representa un estado precanceroso. Existe una clasificación que todos hemos visto en algún momento respecto a que los oncólogos ocupan eso, en relación a tamaño, invasión, y bien. El tratamiento quirúrgico depende mucho del stripper celular, del reporte anatomopatológico, donde pues recomiendan que el abordaje quirúrgico inicial debe ser conservador, mientras que otros refieren que el tratamiento debe ser intensivo con una tiroidectomía total y yodo radioactivo. Ahora bien, la lobectomía tiroidea es la técnica de elección para la mayor parte de las lesiones de tiroideas solitarias, pues. Y la sección congelada confirmaría un carcinoma y la tiroidectomía total o subtotal se puede completar una vez realizando previamente estudio anatomopatológico.
El carcinoma medular se prefiere que es una tiroidectomía total con una disección central. Y la selección de la disección cervical ipsilateral en la cirugía tiroidal pediátrica es indicada para metástasis ganglionares. El tratamiento con yodo 131 se refiere como una terapia, el cual es indicado para la ablación tiroidea normal, residual y para tratar el funcionamiento de una probable metástasis de tumores tiroideos diferenciados. Obviamente, esos pacientes, tal vez yo sé que el manejo es de onco, de endocrino y del cirujano oncológico, sin embargo, recordar que también hay una parte del postoperatorio que nos compete demasiado, donde los niveles de calcio en suero se miden en el día durante los primeros 2 a 4 días posteriores a la cirugía. Evidentemente, siempre recordar que ante una hipocalcemia sintomática hay que reponerla y tratarla, en agudo me refiero. Y también recordar que el yodo radioactivo se debe administrar a todos los niños y adultos jóvenes con la linfadenotomía cervical después de una tiroidectomía total. Y la dosis de este mismo vasopresivo de 150 a 200 gramos por día. Y pues se considera que eso es benéfico puesto que reduce la recurrencia de carcinomas diferenciados. ¿Qué pasa en los pacientes posoperados? Pues puede existir lesión nerviosa del laringio recurrente, hipoparatiroidismo con hipotiroidismo. Hipotiroidismo, este llega a ocurrir de 6.549%, o sea, es altísimo. Y del 6 al 15% de las lesiones de las glándulas paratiroides en hiperparatiroidismo es permanente. Y obvio, una lesión de la paratiroides. El pronóstico se va a hacer en relación a que si existe metástasis ósea, hay una baja incidencia de cáncer de tiroides en la niñez, ocurre menos 5%, y se refiere que hay un riesgo alto de tener un cáncer adicional en el futuro, siempre y cuando este paciente haya presentado cáncer de tiroides. O sea, es un muy mal pronóstico. En el caso de los pacientes pediátricos, tienen mayores tasas de recidiva local y distancia, como comentaba previamente, aunque la mortalidad es menor del 10%. La tasa general de 20 años de supervivencia es del 92 al 100%. Bueno, eso es todo lo que tenía que comentar respecto a carcinoma y nódulos tiroideos. La verdad es que es un tema muy, muy complejo, muy amplio y de demasiadas controversias. Trataré de hacérselo lo más sencillo posible. Gracias. Sí. No. ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas, nadie? Ok, chao. Mm. ¿Ya la pago?